Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos entonces. Les saludamos desde diferentes lugares, ¿cierto? A diferentes horarios. Nos unimos nuevamente en esta segunda parte de Eclesiología. Vamos a presentar a quien nos acompaña hoy día. Vamos a escuchar y ver esta presentación que nos tiene preparada. Y después va a llegar el momento que podamos dialogar a través de preguntas que ustedes puedan realizar escribiendo en el chat o levantando la mano. Ya, vamos a presentar entonces Humberto José Sánchez Sariñana. Es un jesuita mexicano, nació en la Ciudad de México en 1960. Hizo sus estudios especiales en las facultades jesuitas del Centro Sèvres en París, donde terminó su doctorado el año 2003. Ha trabajado muchos años con jóvenes de diversos medios sociales y eclesiales, muy en particular con aquellos que trabajan en medios desfavorecidos, y ha participado en la formación de laicos comprometidos, algunos de ellos pertenecientes a la Comunidad de Vida Cristiana o en sus siglas CBX. Trabaja en la Universidad Iberoamericana desde hace varios años. Fue ahí coordinador del programa de reflexión universitaria y director del Departamento de Ciencias Religiosas. Imparte cursos de eclesiología bíblica y sistemática, teología pastoral y ministerios eclesiales. En su teología ha seguido la evolución de la identidad y la misión de los laicos hecha por la Iglesia Occidental en el curso de la segunda mitad del siglo XX desde un enfoque latinoamericano, donde los problemas de la injusticia, la desigualdad y la pobreza exigen de nosotros y nosotras los laicos un compromiso lúcido, tanto frente al mundo como dentro de nuestra iglesia, que los presbíteros y religiosos no pueden asumir solos. Entonces, Humberto, bienvenido y te escuchamos con atención. Gracias. Me imagino que la gran mayoría son del Colegio Fray Luis de León, ¿verdad? Este, bueno, en realidad yo me crié en Querétaro. No sé si ustedes sepan, no sé si les dijo Mario, o sea, llegué ahí de la Ciudad de México a los 4 años y me fui de Querétaro cuando tenía 17, o sea, prácticamente infancia y adolescencia la pasé ahí en Querétaro. Tengo todavía muchos amigos, voy con frecuencia, de hecho, a Querétaro, y yo estudié unos años en el Instituto Queretano, ahí con los rivales maristas, ¿verdad? Así que, pero en realidad somos hermanos, así que, pues, ahí tengo muchos quereres en Querétaro, bendito sea Dios. Bueno, lo que he pensado es una presentación, es muy difícil hacerlo cronométrico, cuánto tiempo va a ser, más o menos 1 hora, ¿sí? Ahorita les digo el nombre de la conferencia, de la exposición. Yo preferiría que ustedes hicieran las preguntas personalmente, ¿sí? Porque si yo voy a estar ahí viendo el PowerPoint, y no voy a poder estar viendo las preguntas que ustedes hacen. Guarden sus preguntas y ya cuando les dé la participación, ustedes participen con toda libertad, pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Yo también tengo la libertad de responder, la verdad. No, te voy a procurar responder, obviamente que sí, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Aquí está la presentación. Bueno, alcanzan a ver todos, ¿verdad? Bueno, yo llamé a esta presentación la participación del laicado, tarea inconclusa dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y para hacer eso, dado que hay diferentes niveles de conocimiento, me voy básicamente pues a alguien de principiantes que no sabe mucho. Y entonces, si no se sabe mucho, entonces es importante tener un poco de historia, ¿sí? Porque si no conocemos elementos básicos de la historia, pues está muy difícil que ubiquemos justamente el momento que está viviendo el laicado
en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Por eso, fíjense cómo se llama esto, hitos de una historia de la evolución del laicado, situación, identidad, misión, en la historia reciente. Bueno, historia reciente, fíjense cómo estoy poniendo ahí 150 años. Digo, para la historia de la iglesia es poquito, 150 años, y no voy más atrás porque hay cosas más atrás, pero no me quiero ir tan atrás, pero es importante que yo tome el Concilio Vaticano I como referencia, porque eso nos va a servir de punto de contraste. ¿Por qué 1870? ¿Ok? Entonces es un recorrido con algunos hitos, signos, mojoneras que van indicando transiciones en la historia de cómo se ha situado, concebido y participado el laicado en la vida de la iglesia. Bueno, pues entonces, por eso les digo, historia reciente, considerando que podemos remitirnos a la participación del laicado hasta tiempos más remotos, 150 años es poco tiempo, pero suficiente para darnos una idea de lo que podemos esperar que pueda suceder para un futuro próximo. Ya verán, cuando vayamos presentando los acontecimientos, o sea, hay un poco de todo y sin embargo hay tendencias, podemos encontrar tendencias. Yo los voy a invitar a que al final a ver qué tendencias descubren, porque hay tendencias para bien y para mal, ¿eh? Así que pónganse bien atentos porque hay un poco de todo. Y obviamente que vamos a empezar por pues empezar desde el Vaticano, ¿no? Pero antes de eso, voy a dar el nombre de los hitos que voy a ir tratando, ¿sí? Para que se den una idea de qué es lo que voy a hablar. 1870, Concilio Vaticano I, la Iglesia en torno al Papa. Y la Iglesia se concebía a sí misma como sociedad perfecta. Luego ya diré qué significa sociedad perfecta. 1891, Rerum Novarum del León XIII, su importancia de esta encíclica para la posición de la Iglesia en relación con el mundo. Segundo punto. Tercero, un escrito que se llama Vehementer Nos. ¿Cómo concibe la jerarquía a la Iglesia? Para que nos demos una idea de esto. Se van a espantar. 1920, la Acción Católica, que en realidad, bueno, sería... La idea se fue gestando alrededor de 1920 y la existencia oficial fue en 1931, pero puse 1920 como que ya había una actividad, un punto de referencia que es vago porque ya estaba en activo. 1931, que ya sería la formación oficial, a 1950, de la Acción Católica a los movimientos laicales. Entonces ahí ya empezamos a ver a un laicado un poquito diferente, ya diremos por qué. Luego, 1951, 57, 67, se celebran 3 congresos para el apostolado de los laicos. Vamos a ver por qué se originan esos congresos. 1953, en la obra de Yves Congar, Jalones para una teología del laicado. No me gusta el nombre porque se entiende que son jalones, cuando lo que quiere decir son más bien hitos. Pero así se llama la traducción del libro porque el libro se llama Jalón y se ha traducido literalmente como jalones. 1962 a 1965, obviamente Concilio Vaticano II, nuevo posicionamiento de la Iglesia frente al mundo, donde está la categoría Pueblo de Dios y el capítulo 4 de la Lumen Gentium sobre los laicos, que es un capítulo revolucionario, ya veremos por qué. 1967, el diaconado permanente, principio de los años 70, cambio de la manera como se imagina uno la iglesia, que yo llamo comunidad de ministerios, donde ya empiezan a surgir los agentes pastorales, vamos a tratar muy brevemente, ministerios múltiples, ¿sí? 1988, Christi Fideles Laici, posibilidades
y límites de la participación laical. Luego, dos teólogos muy importantes que hablan de una nueva identidad del diácono retomada de los orígenes del cristianismo, que es Gottfried Hamann y Bernard Sesbue. En 1997, la instrucción sobre algunas cuestiones que conciernen la colaboración de los fieles laicos en el ministerio de los presbíteros. Es un ministerio que se conoce poco aquí en México y en América Latina. En México casi no se conoce ese ministerio. Voy a explicar muy brevemente. ¿Sí? Y luego 2020, el Sínodo de los Obispos en la Amazonia, que tuvo como producto el documento Querida Amazonia. Y ahí la pregunta es, ¿presbíteros casados? Y finalmente, 2021, la convocatoria al sínodo sobre la sinodalidad y la pregunta que yo les voy a hacer, ¿qué sabemos de ello? Bueno, como ven, son muchos puntos, pero en realidad es una, máximo 2 diapositivas por cada punto. O sea, no crean que voy a tardar la eternidad aquí, ¿verdad? Entonces, lo voy a tratar, es un pasito como gato sobre brasas, ¿eh? Bueno, 1870. Concilio Vaticano I, la Iglesia en torno al Papa. La Iglesia se concibe a sí misma como sociedad perfecta. Y cuando hablamos de sociedad perfecta no quiere decir que sea una sociedad perfecta. Sociedad perfecta quiere decir que la Iglesia tiene los medios necesarios para subsistir sin la necesidad del Estado. O sea, que es autosuficiente. Es lo que significa sociedad perfecta. No quiere decir que todos sus miembros se comporten de manera perfecta, ni siquiera la jerarquía, que sabemos que no es así, ¿sí? Pero se trata de que es autosuficiente y que no necesita a nadie para su funcionamiento. Bueno, la modernidad, que empezó prácticamente de manera más fuerte en el siglo XVI, fue un verdadero shock para la Iglesia Católica. ¿Qué estaba de fondo? El despertar del humanismo griego, o sea, la recuperación del ser humano, que implicaba el empoderamiento de los seres humanos, fíjense bien, a expensas de Dios y de la Iglesia. Eso es lo que a la Iglesia se le hizo tan grave. O sea, vamos hablando de una especie de emancipación de los seres humanos que comienza fruto del humanismo griego. La Iglesia obviamente que no podía aceptar que los seres humanos pudieran vivir sin Dios, pero esto implicaba que su influencia y su poder sobre la sociedad y sobre los creyentes se minara, y obviamente que protestó vehementemente contra ella. Y fue una guerra ideológica, incluso guerras militares para combatir a esa modernidad perversa que generaba muchísimos errores y confusión en los creyentes desde el punto de vista de la jerarquía. Pero la modernidad, o sea, el humanismo griego, conocimiento del mundo a través de los viajes, avance de la industria, la ciencia y la tecnología. De hecho, en este movimiento tuvo mucho que ver el viaje, por ejemplo, de Colón a América, que despertó en esa humanidad europea nuevos horizontes, nuevas maneras de ver las cosas, se dieron cuenta que el mundo no era como se pensaba, y entonces ahí fue como el ser humano se empoderó, el ser humano occidental. Entonces la modernidad no detuvo su avance y tuvo que marchar contra la Iglesia y sin realmente pretenderlo, contra Dios. Entonces ahí podemos tener como el origen de lo que posteriormente ha estado cuajando como el ateísmo. Tenemos un símbolo pues de estos avances que ya es ya muy moderno. La Iglesia se replegó en torno al Papa, declaró la infalibilidad del Papa, no de la Iglesia, del Papa, y condenó no solo la modernidad, sino a todo aquel que simpatizara con ella. Esto generó el llamado sílabus, que lo establece Pío IX en 1864, que se llama Los errores de la modernidad. Y a eso lo pueden encontrar ahí por internet muy tranquilamente, el sílabus, y van a ver todo lo que condenaba a la Iglesia en torno a la perversa modernidad.
Pasamos al segundo punto, 1891, Rerum Novarum, significa sobre las cosas nuevas. Su importancia para la posición de la Iglesia en relación con el mundo. El Concilio Vaticano I generó a la Iglesia una actitud de mucha sospecha frente al mundo, pero fue tal la sospecha que se alejó. Y curiosamente, en ese final del siglo XIX surgieron algunas congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, que, bueno, que se crearon con esa mentalidad de que el mundo es malo y hay que convertirlo. Y curiosamente, muchas de esas órdenes religiosas utilizan hábito. Entonces, el hábito se ve como el signo de una defensa, de un sentirse diferente de lo que está pasando en el mundo. Siglo XIX, convulsiones en Europa después de la Revolución Francesa. Los movimientos populares se multiplican, la desigualdad y la pobreza, o sea, todavía estamos saliendo de la Edad Media, ¿sí? Eran lamentables, pero encuentran mejor acogida, fíjense bien, desgraciadamente, entre los movimientos pro-marxistas que dentro de la iglesia. Porque cuando los hombres y mujeres tienen hambre, pues buscan quien les ayude. Y la iglesia no aportó la ayuda que se necesitaba. La clase obrera europea, considerada la principal promotora de la revolución por Marx. Acuérdense que estamos hablando del proletariado. Marx ponía al proletariado como la bujía que iba a manejar la revolución. Se aleja de la iglesia. Está muy suspicaz frente a los efectos de la modernidad en la población, pues obviamente que no interviene en esos movimientos. En ese contexto, León XIII, en 1891, se da cuenta de que no puede seguir así la iglesia, porque la iglesia tiene una misión en el mundo. Y entonces escribe este documento con sensibilidad para los problemas sociales, particularmente con los obreros, ¿sí? Y entonces es un intento muy importante de mostrar el interés de la iglesia por la cuestión social. Pero en el fondo era también el intento de incidir de nuevo en la dinámica del mundo desde el no poder, porque el poder ya se le había quitado. Empezó con la Revolución Francesa, que no solamente quitó a la monarquía, sino quitó a la iglesia que estaba ligada con la monarquía. Fue un golpe para la iglesia muy fuerte, ¿no? Y sucesivamente se fueron cayendo dentro de muchos países pues los poderes eclesiales sobre los poderes civiles. Su aporte doctrinal fue una referencia tan importante que sirvió de inspiración para las enseñanzas sociales del magisterio, que se llama ordinariamente Doctrina Social de la Iglesia en los 100 años siguientes. Aquí solamente muestro algunos papas que pasaron por esa doctrina social de la Iglesia y que sacaron documentos cada determinados años. Hay pues, muchos documentos que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? 1906, Vehementer Nos, es un documento en el contexto francés donde podemos ver qué pensaba la jerarquía sobre la iglesia. ¿Sí? Ahí les va. Y lo voy a leer porque es muy interesante. Esta iglesia es por esencia una sociedad desigual, por esencia. Es decir, una sociedad que comprende dos categorías de personas, los pastores y el rebaño. Los que ocupan un rango en diferentes grados de la jerarquía y la multitud de fieles. Y estas categorías son de tal modo distintas entre ellas que únicamente en el cuerpo pastoral reside el derecho y la autoridad necesarias para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la multitud, su deber no es otro que el dejarse conducir y rebaño dócil seguir a sus pastores. Fíjense, principios del siglo XX dicho por el Papa. Llevamos siglos así, siglos así.
para que tome nota. 1931, la gestión real de la Acción Católica, aunque como les digo, aquí les voy a presentar brevemente cómo se gestionó, ¿sí? Lejana de la sociedad, la jerarquía de la Iglesia comenzó a buscar medios más concretos para volver a incidir en la sociedad. O sea, uno fue el documento, pero la otra es, bueno, nosotros como miembros de la Iglesia, ¿cómo vamos a llegar a la sociedad? Es una sociedad mala, nosotros no le vamos a entrar como jerarquía, pero tenemos a los laicos sí están en el mundo. Pío, con este propósito, Pío X dispuso una reorganización del movimiento católico italiano en su encíclica Il Fermo Proposito, del 11 de junio de 1905, en la cual se establecían las bases de la Constitución de la Acción Católica. ¿Con qué propósito? Fíjense bien, muy interesante. Unificar sus fuerzas para situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela y en la sociedad. Esto, hermanos y hermanas, se llama nueva cristiandad. Es una restauración, intento de restauración de la Edad Media. Entonces, ¿cómo anunciamos a Cristo en las ciudades, en el campo, en la empresa, en la familia, en todos lados? En 1931, Pío XI, no Pío X, da forma definitiva a la Acción Católica como respuesta a la disolución de sus asociaciones deportivas, universitarias y de sus juventudes en Italia. O sea que estaba habiendo un desmembramiento de las instituciones eclesiales. Y fíjense cómo la define. Participación de los laicos en el apostolado jerárquico. ¿Qué quiere decir? A ver, el apostolado es del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Punto. Los laicos, bueno, pues les damos un poco de permiso para participar de ese apostolado, pero el apostolado no les pertenece. No les pertenece. Como podemos ver, en la concepción de Pío X no existía apenas margen para una actividad autónoma de los laicos, ni siquiera en el campo propiamente secular. A veces los laicos se sentían como atados de manos, tenían que pedir permiso para todo. O sea, trabajaban en la empresa, iban a hacer una actividad, digamos, de oración o de organización en torno a una catequesis. Le tenían que pedir permiso al cura, le tenían que pedir permiso al obispo. O sea, es increíble, pero así era. Pues eran meros ejecutores bajo el control de los obispos, estrechamente sometidos, ellos mismos, por su parte, a las directrices del Papa. O sea, como vemos, esa estructura piramidal que existía en la Iglesia, todavía a principios del siglo XX, se traslada a la Acción Católica. Así funcionaba, así era un poco la mentalidad. Ahí tenemos, esa era la estructura piramidal. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, y después los consagrados, porque luego también aparecen consagrados, y después el pueblo de Dios. 1931-1950. De la Acción Católica a los movimientos laicales. ¿Qué pasó en esos 20 años? Bueno, nada más a saber. Está la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que tuvo una incidencia fuerte en algunos sacerdotes que estuvieron en las trincheras y que pudieron compartir, digamos, el sufrimiento de muchos de los soldados. Muy probablemente, no sabemos con exactitud, la mayor parte de los sacerdotes no participó matando gente, pero sí dirigiendo de repente algunos batallones y también en la enfermería o en lugares de atención de los heridos. Pero no podían eludir el servicio militar. Los laicos estaban gustosos de participar en el apostolado jerárquico, fíjense bien, gustosos. Y lo hicieron con entusiasmo en un principio.
entraron a los diferentes dominios del mundo de entonces, obrero, estudiantil, campesino, de los empleados, con el deseo de llevar a Cristo a las almas. De hecho, todavía, a mí me tocó, en los años 80, ahí en la parroquia donde yo trabajé, había el movimiento de la Acción Católica y estaban actuando bajo este principio, llevar a Cristo a las almas, hacer una nueva cristiandad. No se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero ellos estaban convencidos de que había que hacer eso. Pero en esta inserción fueron muy sensibles a las necesidades de sus contemporáneos y comenzaron a introducirse en iniciativas incómodas para la jerarquía, sindicatos, movimientos sociales y políticos. Porque para la jerarquía esos terrenos son terrenos arenosos, son terrenos donde entra en juego la ambigüedad de las intenciones, donde no sabemos qué están pretendiendo los del otro bando, o no sé, de mis mismos compañeros qué traen de fondo en sus intereses personales. Entonces, los terrenos eran como terrenos contaminados. Uy, ya no se diga el terreno político. Y entonces la jerarquía decía, no, no, es que esos, les decía a los laicos, no se metan en esos lugares. Son lugares sucios, son lugares de pecado, son lugares de tentación. No se metan ahí. La jerarquía quiso detener el compromiso de muchos laicos en dominios muy terrestres, demasiado politizados, ambiguos en sus propósitos y pidieron a los laicos retirarse de esos terrenos peligrosos. Y obviamente que los laicos pues entraron en un conflicto de conciencia. ¿Qué hacemos? Si yo quiero seguir en la acción católica, pues me tengo que someter a las directrices de los sacerdotes y los obispos. Y bueno, solamente me voy a dedicar a las labores pastorales o a cuestiones de formación. Muchos de la acción católica entraron a cuestiones de formación, pero a la hora de hacer la acción, no se metían. Entonces, propiamente la acción, que era lo distintivo de la acción católica, pues se centraba fundamentalmente en la formación de los fieles. Muchos obedecieron y volvieron a las parroquias donde se concentraron en la formación de los fieles. Otros, sin embargo, no quisieron traicionar a la gente a la que prometían ayudar y terminaron saliendo de la acción católica. Los laicos salidos de la acción católica crearon nuevos movimientos y sintieron que no traicionaban su vocación cristiana al estar comprometidos en el mejoramiento de la vida de sus conciudadanos. Impulsados por su fe cristiana y justificados por su bautismo, eso lo sentían ellos, ¿sí? No era una teología oficial. Pero como muchos miembros de la Acción Católica estaban acompañados por los sacerdotes les daban elementos teológicos para decir, pues es con tu bautismo, tú tienes derecho a ser un apóstol, como cualquier bautizado. Sentían que su cristianismo era más auténtico porque el beneficio que pretendían era más universal, más público. Y el mismo Papa con razón habla que la caridad pública es una caridad más universal y que no podemos eludir el ámbito político porque sea un terreno manchado. Ahí no se obtiene más bien para los ciudadanos y para los creyentes. Entonces, obviamente que la necesidad de la gente pues orilló a los más críticos a dejar la acción católica. Y entonces, en ese contexto de necesidad de discutir el trabajo de los laicos y de ver qué pasaba con esos movimientos, cómo los fortalecíamos, cómo los apoyábamos, cómo los justificábamos, se hacen 3 congresos: 1951, 57, 67. Entonces tenemos a teólogos de la época, entre los cuales encontramos a Congar, a Chenu, a Danielou,
que acompañaron a laicos inquietos por su compromiso social y que organizaron 3 congresos para el apostolado de los laicos, en los cuales pretendían defender su compromiso en lo que aquel tiempo se conocía como las realidades terrestres, impulsados por su fe bautismal. Por su parte, la jerarquía difícilmente aceptaba esta emancipación. O sea, ya nos creció el muchacho, ya nos crecieron los muchachos y se están rebelando. Es como una especie de adolescencia de los laicos. Y esperaba una referencia al magisterio eclesial, o sea, esperaban que les pidieran permiso, incluso sumisión, para poder avalar su apostolado como católico. Se ve entonces la necesidad de justificar teológicamente su identidad y su apostolado, de modo que pudieran seguir participando sin conflictos con la jerarquía y sin escrúpulos de conciencia. Y entonces, en este contexto es cuando surge en 1953 esta obra muy importante, es una obra de 900 páginas, Jalones para una teología. Jalón estamos diciendo como iniciamos una teología del laicado. O sea, esto requiere todavía mucho desarrollo, pero Congar dio elementos muy importantes. No les voy a presentar todo el libro porque yo me tardé meses en leerlo y en analizarlo. Es una cosa muy complicada y muy amplia. Yo solamente voy a dar los elementos más importantes. Primera teología del laicado que da una justificación completa de su identidad y de su apostolado. Por el bautismo, todo fiel tiene derecho y deber del apostolado. ¿Sí? Por su participación en el apostolado, en la triple función regia, sacerdotal y profética, que de hecho está en el Nuevo Testamento. Ustedes son sacerdocio santo, profetas y reyes, en el sentido de que ustedes también luchan por el reino de Dios. Es la función regia, la función sacerdotal es que dentro de nuestro sacerdocio común, nosotros como laico, vamos a decir, voy a hablar como laico, yo tengo el derecho de compartir con los demás mi experiencia de Dios. Lo fundamental del sacerdocio es el acceso inmediato a Dios que todos tenemos a través del Espíritu. Es lo primero del sacerdocio común, es mi experiencia de Dios. Y profética porque yo también, como bautizado, tengo el derecho y el deber de anunciar la palabra, de prepararme en el estudio de la Biblia, de enseñar la Biblia, que es la fuente de toda la inspiración cristiana. Claro que me tengo que preparar y tengo que formar a otros en esa dimensión. Por eso les digo, tienen el derecho y el deber de ejercer su apostolado como bautizados. Y es muy importante, sin necesidad del aval de la jerarquía en cada paso que doy, imagínense la sujeción. ¿Sí? Entonces ahí pues se da un avance importante en la concepción que los laicos empiezan a tener de su identidad y de su misión. 1962, y ahora sí llegamos al Concilio Vaticano II, nuevo posicionamiento de la Iglesia frente al mundo. O sea, aquí nada más estamos hablando de movimientos laicales, bueno, Acción Católica, luego movimientos laicales de diferentes tipos, con campesinos, con obreros, con estudiantes, con empleados, con niños, con jóvenes, con todo el mundo. Entonces tenemos una acción católica y una acción, no de la acción católica, pero católica, una acción católica no oficial, que está actuando en el mundo. Entonces, cuando tenemos a un laicado tan expansivo y que está hablando de que el mundo los está necesitando, la iglesia se da cuenta de que no puede seguir peleada con el mundo. Entre paréntesis, no puede seguir peleada con la modernidad. Tiene que haber algún tipo de inserción en la iglesia que muestre una simpatía.
Y entonces aquí se entiende, yo considero este número 1 de la Gaudium et Spes como lo central del concilio. Lo central, el corazón, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Perdón, ahí no había lenguaje inclusivo, estamos hablando de 1962, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Entonces, ya no es que yo sienta miedo del mundo, sino que es todo lo contrario, movimiento hacia el mundo, y que yo en ese movimiento de inserción, de encarnación, de inculturación, me apropio de lo que está sufriendo y viviendo el hombre y la mujer modernos. Y a partir de esa apropiación, yo actúo. ¿Qué voy a hacer? No sé. Pero esa apropiación me va a ayudar a encontrar las respuestas porque yo voy caminando con la gente que yo quiero acompañar. ¿Se dan cuenta cómo es una posición totalmente distinta? Entonces yo lo llamo la reconciliación con el mundo. Con la modernidad habría que ver. Hay muchas posiciones al respecto, pero vamos a decir la reconciliación con el mundo. Entonces aquí entra, obviamente, por qué la categoría de pueblo de Dios fue tan importante en el Concilio Vaticano II. Fíjense lo que dice el número 9 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, sino incorruptible, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo estamos hablando aquí de dos cosas muy importantes. Una es bautismo y una es una cosa que no ha sido suficientemente explotada. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos al Espíritu Santo. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que actuar responsablemente en discernimiento para preguntarse, ¿qué me está inspirando el Espíritu? No solamente en mi vida como apóstol, en mi vida. O sea, no se trata de una cuestión de mandamientos, ni de la iglesia, ni del Antiguo Testamento, ni de los 10. Se trata de la fidelidad al Espíritu. Fíjense, son hechos por fin linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición. ¿Qué les están diciendo los laicos? Y a todo el pueblo de Dios, cada uno de los miembros tiene una dignidad insuperable. La primera dignidad que tenemos como cristianos es la de bautizados, previa y mayor que la misma identidad sacerdotal, porque es la que nos convierte de seres humanos X en hijos de Dios. Y esa no tenemos conciencia. Tienen por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Ahí les estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo. Tiene por ley el nuevo mandamiento de amar como el mismo Cristo nos amó. Tienen últimamente como fin la dilatación del reino de Dios. Fíjense, no se mencionan sacramentos, misa, escuchar, es participación como uno más. ¿Qué está de fondo? Y primero, la igualdad de todos los creyentes. La igualdad.
Y eso no lo acabamos de encajar. Y están diciendo, nosotros también somos iglesia. Leo un número, el capítulo de los laicos, para que se den una idea de esta dignidad que se concrete en este número 31. Primera vez en la historia de la iglesia donde se tiene un concilio, un capítulo sobre los laicos. No había antes. Fíjense lo que dice el número 31. Por el nombre de laicos se entienden aquí todos los fieles cristianos, y para que los religiosos y religiosas no se confundan, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la iglesia, o sea, perdón, sacerdotes y religiosos y religiosas no son laicos, no lo son. Es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano. Fíjense bien, esto en 1965, en la iglesia y en el mundo. ¿Qué había estado pasando hasta entonces? Que los laicos estaban actuando en el mundo y no en la iglesia. Pero aquí, en la iglesia y en el mundo. Vamos a ver que eso tiene consecuencias. 1967, diaconado permanente. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver aquí el diaconado permanente? ¿Por qué aparece si es una cuestión clerical? Bueno, ya verán. El 18 de junio de 1967, el Papa Pablo VI decreta la Carta Apostólica Sacrosanctum Diaconus Ordinem, un documento que restablece el diaconado permanente en la Iglesia Latina. Había prácticamente desaparecido porque además era un paso hacia el presbiterado. En el cursus clerical, el diaconado es un previo al presbiterado, pero aquí se establece permanente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuál es su importancia? No su restablecimiento, sino la posibilidad de que los laicos accedan al mismo siendo casados. Clero es clero, casado. ¿Siguen siendo laicos? No contesto la pregunta. Ya lo veremos después. Bueno, principios de los años 70 tenemos el cambio de la concepción piramidal a la concepción circular. Lo paso rápidamente. Cambio radical en la concepción de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como les decía, teníamos la iglesia piramidal con el papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos en ese orden. Y pasamos a la iglesia circular, donde se incorporan los ministerios. Lo más importante es la comunidad. Y los ministerios son para dar servicio a la comunidad. Totalmente distinto. Fíjense, participación de los laicos en la pastoral. Fíjense qué año estamos, ¿eh? No lo dejen de recordar. 1972. Hace 50 años. 50 años. Ahí les van los ministerios que ya había hace 50 años. Trabajo con los jóvenes, consolación de los pobres, preparar para el bautismo, acompañar a la sepultura como ministros, animación litúrgica, distribuir la comunión, recibir promesas para matrimonio. ¿Quién de ustedes de laicos ha sido ministro en una boda? Preparar para matrimonios,
liturgias adaptadas, catequesis y otros. Aquí estamos hablando desde 1972, hace 50 años, existen los agentes pastorales. ¿Y qué hacen los agentes pastorales? Hacen exactamente lo mismo que un diácono, con dos diferencias. No voy a entrar en el detalle porque no hay tiempo. Dos diferencias. No dicen homilía y su servicio es temporal. Entonces, bautizan, casan, hacen las ceremonias en las sepulturas, hacen la celebración de la palabra, hacen testimonio, trabajan con jóvenes, trabajan en la drogadicción, trabajan en la catequesis, trabajan preparando matrimonios, trabajan distribuyendo la Eucaristía, hacen todo lo que hace un diácono desde hace 50 años. 1988, Christi Fideles Laici, posibilidades, límites y límites de la participación laical. Aquí tenemos, obviamente, Juan Pablo II, quien escribe este libro. Juan Pablo II, después del Sínodo de Obispos sobre la vocación laical en 1987, retoma la vocación laical. Fíjense bien, ¿cuál es su función? Su apostolado, principalmente en el mundo. Su participación en la dimensión pastoral no los hace ministros. Los laicos no pueden ser ministros. Incentiva a los laicos en su misión en el mundo y quiere restringir su participación al interior de la iglesia, al mismo tiempo que limita su empoderamiento. Así que parecía una especie de llave o un cerrojo que ponía a la participación de los laicos. Parecía. 1994 y 1997 salen Sesboi y Hamann con la nueva identidad del laico. Las reflexiones bíblicas sobre los orígenes del diaconado y su identidad hacen descubrir que la labor principal del diácono en los orígenes del cristianismo no era la celebración cultural, perdón, que puse cultural, pero es cultural, no era la celebración cultural, sino la promoción de la caridad, principalmente para los pobres. O sea, la labor principal de un diácono no era hacer celebraciones, era la atención de los pobres. Era como un samaritano y que además promovía la caridad en la diócesis. 3 pies sostienen la identidad del diácono: la caridad, la palabra y la celebración. El centro es la caridad en la diócesis hacia los más necesitados, nutrida por la palabra de Dios y celebrada en comunidad. Ahí, los laicos, tienen un campo de acción inaudito para ejercer cabalmente su dimensión apostólica e identitaria. Estamos hablando generalmente de los diáconos permanentes, y esos diáconos permanentes son casados. 1997, la instrucción sobre algunas cuestiones que conciernen la colaboración de los laicos en los ministerios presbíteros. Como les digo, los agentes pastorales se extendieron en Europa, se extendieron en Estados Unidos, en América Latina no. ¿Por qué? Sobre todo por cuestiones económicas, porque a los agentes pastorales se les paga y tienen derecho laboral y si se les despide tienen su derecho a su indemnización. O sea, salen caros los agentes pastorales, pero en las diócesis de Europa, como sí tienen más recursos, subsisten todavía. Entonces, 8 dicasterios de la Curia Romana firman este documento. ¿Qué le dicen a los fieles? Están muy agradecidos por participar como agentes pastorales en las parroquias, pero hay muchos abusos. Primero hay que llamar al diácono y luego hay que llamar a la gente pastoral.
Perdón que lo diga, pero no hay diáconos. Entonces, ¿cómo van a llamar al diácono si se está apelando a los agentes pastorales? Porque no hay ni diáconos ni curas. No hay. No digan homilía porque luego dicen burradas o luego dicen herejías. Concéntrese en el mundo. Fuera manos de la iglesia. No les digo lo que reaccionaron porque pues, muchas diócesis dijeron, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? Esto dice el documento, nosotros vamos a seguir como estamos. En la diócesis alemana, por ejemplo, dijeron, pues muy mal por ese documento, nosotros vamos a seguir teniendo los agentes pastorales, vamos a seguirlos apoyando, vamos a corregir abusos, si hay abusos, vamos a corregirlos, pero la experiencia va a seguir. 2020, querida Amazonia, dentro de la reflexión sobre cómo atender esta zona tan amplia del mundo y del planeta, una pregunta decía, pero es que no tenemos gente, no tenemos quien celebre la Eucaristía, no tenemos quien atienda los sacramentos de toda esta gente que está en la Amazonia. ¿Por qué no ordenamos a hombres probados, casados, quizás, para que atiendan las parroquias? Propuesta de los obispos es la número 111. El número 111 de esa propuesta. Fíjense lo que dice. Los obispos, proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26 de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente, fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado. Entonces, el diaconado permanente, que ya no sea permanente, sino que puedan brincar a ser presbíteros. Pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. Ya tendríamos a sacerdotes casados. Votación de los obispos, 128 a favor, 41 en contra. Es más o menos el 75% de la votación. El Papa sugirió promover la creación de agentes pastorales en la Amazonia y enviar sacerdotes para la atención de las comunidades, apelando a la generosidad de las diócesis que atienden la Amazonia. O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo? No, no podemos dar ese paso. Y entonces apelemos a la figura clásica del sacerdote. Y finalmente, fíjense, soy puntualísimo, convocatoria al sínodo de la sinodalidad, que obviamente se hizo caminar. ¿Qué significa sinodalidad? Caminar juntos de todos los miembros de la iglesia hacia una meta común, convocados por el Señor Jesús, guiados por el Espíritu, para responder a los desafíos del mundo actual. ¿Qué sabemos de este proceso en marcha? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan a la hora de querer caminar juntos? Yo no sé si ustedes hayan participado en la convocación que se hizo a la sinodalidad en sus respectivas diócesis. Hay muchos que estamos participando de diferentes maneras. A mí me está tocando más desde el ámbito teológico, otros pues desde las asambleas en las parroquias. En muchos lugares ya terminaron y el proceso sigue. Pero bueno, eso lo dejo abierto porque pues ahora sí que está en proceso, ¿verdad? Bueno, y entonces la pregunta, y ya con esto termino, después de todo esto que he presentado, que son pinceladas, ¿cómo reforzamos o promovemos la vocación laica? Terminé 2 minutos antes. Ahora sí, preguntas. Muchas gracias Humberto por esta... Ah, por cierto, es mejor José, porque el Humberto lo tengo de adorno.
Ah, ya, José, entonces, perfecto. Muchas gracias, José, eh, por esta presentación desde la historia y también nos hace ver el presente con muchas preguntas también para poder seguir discerniendo de nuestra vocación como laicas y laicos y como discípulas y discípulos del Nazareno. Así que ahora, en vista de todo esto que nos diste desde 1870 en adelante, ¿cierto? Con los aportes, preguntas, también interrogantes y críticas en cada uno de estos tiempos que hemos vivido. Si alguno de ustedes, como bien dijo José, que levante la mano o prenda su micrófono para hacer alguna pregunta y aportar al diálogo. Bueno, nada más como muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. Creo que es un tema de primera línea, ¿no? Y bueno, no sé si más ahora, ¿no? Que el Papa acaba de dar otro paso, ¿no? Al aceptar la votación de laicas y laicos, haciendo énfasis también en jóvenes para este revolucionario sínodo de la sinodalidad, ¿no? Yo quiero invitar a todos, ¿no? A que nos regalen sus comentarios sobre este tema general. Incluso puede ser en el chat, ¿no? Porque pues si todos tomamos la palabra, no nos alcanza el tiempo, pero creo que será muy bueno, ¿no? Que expresen en el chat qué tan integrados se sienten en la iglesia o qué tan en casa, ¿no? Están o con la tarea que, o no sé, con su ser, ¿no? Y también quiero invitar a María José que ha estado muy atenta desde la Asamblea Eclesial y el Sínodo, sobre todo desde Chile, ¿no? Un poquito de distancia. Chile muy particular en su crisis eclesial, ¿no? Donde de un porcentaje mayoritario de católicos ha disminuido de manera tremenda digamos como activamente, ¿no? Con una renuncia a ser parte de la iglesia, pero también con otros y otras católicas que se sienten muy comprometidos, ¿no? Y que incluso han tenido una participación muy cercana con el episcopado y con los religiosos y religiosas. Entonces ahí, no sé, Majo, si nos quieres compartir tu punto crítico, ¿no? De vista sobre este tema que parece empezar, ¿no? Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Mario. Desde aquí les saludo desde un lluvioso Chile, en el centro sur de Chile, en Talcahuano, un puerto. Estamos con mucha lluvia acá, agradeciendo las primeras lluvias del año siempre necesarias. Eh, bueno, puede servir también para entrar en el diálogo. En Chile hace mucho tiempo tenemos una crisis. Bueno, y también eso surge por preguntas desde nosotras como laicos, laicas y discípulos, discípulas, sobre qué entendemos por iglesia. ¿Mm? Muchos crecimos, aún los más grandes todavía y también algunos más jóvenes, con esta concepción de iglesia que solamente era la institución. Que cuando hablábamos de iglesia nos referíamos solamente al clero, a los sacerdotes, a los diáconos. Pero también eso nos lleva a la segunda parte, que también somos iglesia, que criticamos, pero también somos parte, y cómo nos responsabilizamos y discernimos y trabajamos en eso. Aquí en Chile está muy marcado por el tema de los abusos aún presentes, mucho sesgo sobre eso, mucho ocultamiento, inclusive dentro de algunos laicos y algunos sectores, no entender todavía el proceso a las víctimas. Está marcado mucho por eso. También sí, efectivamente puede que a nivel de estadísticas haya bajado el número de católicos, pero ahí quizás haya que hilar un poco más fino y de esas encuestas de preguntarle a la gente qué es ser católico. ¿Ah? Es como acá en Chile tenemos pronto una votación y salen los pueblos indígenas. Y salimos varios, me incluyo dentro de esos pueblos indígenas, pero mucha de esa gente no se siente parte de los pueblos indígenas, son de nombre solamente. Lo mismo puedo hacer el símil o el paralelo. No me considero católico, pero efectivamente me sentía parte de la iglesia en forma global de este ser católico, o era solo porque recibía esa enseñanza y estaba parte de esta estructura. En torno a eso también tenía una pregunta que aprovecho de hacerla para escuchar a los demás, a propósito del tema que hablabas del pastor, ¿cierto? ¿Ah? Y del rebaño, si es posible alguna nueva visión de eso. A muchas personas no les gusta el pastor y rebaño desde la superioridad que se ve como el pastor versus el rebaño, que seríamos los laicos, como se nos enseñó. ¿Cómo cambiar esta visión si es posible?
Por ejemplo, acá en Chile todavía se escucha, aunque canónicamente no sea correcto, creo, reducción al estado laical, cuando los sacerdotes son, no tengo la palabra precisa, expulsados del sacerdocio. Reducción al estado laical, es decir, somos nosotros los laicos menos que los sacerdotes, que los reducen. Gracias. Bueno, voy a tomar estas 3 preguntas, porque aquí ya tengo una escrita por ahí que apareció, perdón, que es, ¿cuáles serían los fundamentos patrísticos que podrían ser considerados para hablar de una teología del apostolado de los laicos? Bueno, pues esa es una pregunta que yo la respondería después de hacer una tesis doctoral. Porque de los padres de la iglesia tenemos mínimo 7 siglos. Y nada más para hablar de los padres latinos y griegos de los primeros 7 siglos. Y los escritos que han hecho son volúmenes y volúmenes. Además que están en griego, están en latín, están en siriaco, están en lenguas orientales, eslavas. Pues primero tendría que aprender unos 5 idiomas para luego empezar a averiguar, hacer el escarbado, ¿verdad? De dónde están los fundamentos de una teología del apostolado de los laicos. Lo que pasa es que las cosas no se planteaban así en los primeros siglos. O sea, no había el problema de un laicado enfrentado con una jerarquía o una piramidalización consciente de la iglesia. O sea, digamos que el clero progresivamente fue tomando el monopolio del apostolado. Si nos queremos encontrar los fundamentos prepatrísticos, están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Que quiere decir que ahí ni siquiera existía el acuñamiento de la palabra laico, se encuentra más o menos allá por el año 90. ¿Sí? Sin embargo, en las comunidades cristianas seguía existiendo una comunidad viva donde se reconoce el lugar de los sacerdotes, de los diáconos, de los obispos, aunque ya estaba variando la concepción porque la necesidad de una organización de la iglesia para darle solidez y permanencia en el tiempo implicaba que los ministerios del presbítero, del diácono y del obispo quedaran muy firmes. Entonces, eso fue para darle una cierta estructuración. Y además se requería, como era una iglesia en crecimiento, la idea es que iba creciendo la iglesia y como dice Hechos de los Apóstoles, se iban dejando responsables. O sea, hay responsables que se les llama presbíteros porque son los ancianos. Y los ancianos, por tener más sabiduría, vamos a decir, que el resto de la comunidad, se quedaban como responsables para animar la vida de la comunidad. Pero obviamente que se requería no solamente una animación, sino que se requería una preparación, sobre todo una preparación evangélica, una preparación bíblica, ¿sí? ¿Y quién iba a llevar esa preparación? Entonces, esa preparación, desgraciadamente, pues así pasa en nuestra iglesia. Y no solo en nuestra iglesia. O sea, los líderes se tienen que preparar a fuerzas. Entonces, aunque lo ideal sería que toda la comunidad se preparara, los que llevan la responsabilidad sienten el peso de la preparación porque quieren seguir animando a la comunidad. Y como la comunidad necesita la palabra de Dios para continuar, entonces los presbíteros que no habían sido formados, digamos, con un ministerio, empiezan a ser formados para adquirir el ministerio, sobre todo de la palabra
el ministerio de gobierno y el ministerio de sacramentos. Entonces, esos tres elementos, sacramentos, palabra y gobierno, se le proporcionan a los presbíteros para que sean los elementos básicos del funcionamiento de la comunidad. Y en ese tiempo también se hacían otros ministerios, entonces los laicos ni siquiera, como les digo, no existía tanto la palabra laico. La palabra laico empezó más, aunque se haya creado en los años 90, se populariza ya mucho más allá por el 220 después de Cristo. Ahí es, pero los laicos se consideraban como desgraciadamente gente un poquito que no se había preparado y que pero hacía muchas cosas por la comunidad. Entonces los ministerios existieron en toda la comunidad, sobre todo en el siglo II, pero en el siglo III esos ministerios empezaron a ser absorbidos por los presbíteros, los diáconos y los obispos. Desgraciadamente eso fue así. Y esto se agudizó, este fue un problema serio, porque cuando hicimos la paz con el imperio, en el 313 prácticamente, la estructura piramidal de la iglesia empató con la estructura piramidal del imperio. Entonces, porque de hecho el imperio se basó en la estructura de la iglesia para poder subsistir, porque el imperio se estaba fracturando, no estaba subsistiendo. Y la invasión de las tribus bárbaras de las estepas del norte de Rusia y los alrededores cuando llegaron a Occidente, pues hicieron que la iglesia se sintiera amenazada por esta gente, ¿no? Por eso tuvo que sostener una estructura que era patriarcal y que además estaba muy estamentizada. Por eso se ve la dificultad de hacer participar de manera igualitaria a los laicos, porque la sociedad también estaba así. O sea, la sociedad también era una sociedad desigual. Entonces hay una especie de reflejo mutuo. La iglesia ya venía con cierta piramidalidad, la sociedad es piramidal, que se agudiza después, que se convierte después en la sociedad feudal y conserva la piramidalidad. Por eso les digo que esta organización desigual de la iglesia es centenaria. Y en esa centenariedad habría que rescatar, porque les digo que es un trabajo de tesis doctoral. O sea, sí los padres de la iglesia hacían una teología del apostolado de los laicos. Yo lo dudo. En principio yo les digo, yo lo dudo. Pero bueno, pues habría que echarse un chapuzón ahí, que les llevará mínimo 5 años. Habría que averiguar. Y luego, bueno, las preguntas que tú planteaste, María José. ¿Cómo cambiar la polaridad pastor-rebaño? A ver, el fundamento del pastorado es neotestamentario. O sea, es muy difícil que tú vayas a quitarle al obispo la función de pastor, porque él se entiende a sí mismo como pastor y está basado en el Nuevo Testamento. Entonces, el problema no es los nombres, el problema es el ejercicio. ¿Cómo ejerce su pastorado? Y entonces, hace el otro día oí, claro que con inspiración en el Papa Francisco, ¿cuál es la labor del pastor? Decían, bueno, el pastor va adelante, como para señalar el camino. Va en medio, para poder estar junto con los fieles e ir codo a codo, mano a mano. Y también va detrás, no solamente para impulsar al rebaño, sino también para quedarse, estar con los que se quedan atrás, porque en el rebaño hay ovejitas que se quedan atrás. Entonces también tienen que estar con los más pequeños. Es un intento de imagen para saber que la labor del pastor es, pues, múltiple, ¿no? Pero una clave
que ha ido surgiendo como una evidencia, casi como del sentido común, es que lo primero que tiene que hacer el pastor es escuchar. Lo primero que se requiere en cualquier discernimiento es escuchar. Y entonces, hace poco yo presenté en un curso que estaba hablando sobre sinodalidad y eclesialidad, pues esta importancia de la escucha, en primer lugar. Pero la segunda parte también es problemática. ¿Qué quiere decir la participación? A ver, los fieles ¿se animan a hablar? ¿Tienen suficiente libertad para hablar? Yo les decía, miren, yo lo que voy descubriendo en mi pastoral hace muchos años es la primera cosa que es impedimento para participar, es el miedo. Nada más así es sencillo el miedo. Yo no lo quise nombrar porque son muchos. Más bien ustedes díganme, ¿por qué no participan? ¿Qué es lo que ustedes descubren en los laicos? Porque fíjense, el discurso de los años 70, cuando se hablaba de la Iglesia de la Liberación aquí en América Latina, era, hay que ser la voz de los sin voz. O sea, la iglesia profética, los obispos, los sacerdotes tienen que ser la voz de los sin voz. Un primer avance. Ahora ya no se plantea así. Ahora se plantea que los que no tienen voz la tengan, la tomen, participen. ¿Sí o no? ¿Verdad que hay problemas previos? Para tocar la puntita del iceberg, ¿eh? Entonces, es que estamos en una iglesia no solamente de poca participación, sino que la poca participación se ha convertido en un hábito. Ha calado en nosotros la poca participación. Es cuando nosotros estamos acostumbrados a caminar, a mover los brazos, pero de repente si nos inutilizan un brazo durante 6 meses, a ver, muévelo otra vez. Te cuesta trabajo. Entonces, la participación no solamente está que los dirigentes nos dejen hablar, sino que nosotros nos atrevamos a hablar. Otra pregunta, ¿cómo responsabilizarnos de este ser laico y el compromiso que nos interpela? Soy parte y cómo me uno verdaderamente. Fíjense que en una sesión que tuve hace 2 días, el miércoles estuve en este mismo curso de sinodalidad y especialidad. Hay algunos laicos que se quejaban de otros laicos y a veces hasta de sí mismos. O sea, tú vas preparando a la gente, tienes tus cursos, tu formación, tu oración, estudio de la Biblia, nos reunimos para la pachanga, para la comida. Y cuando llegue el momento del compromiso, la gente como que se atora, ¿verdad? Así como que, ay, es que sí sería bueno, es que sí, vamos a visitar a los presos en las cárceles, es que vamos a la colonia popular, a fulanita, a ver qué necesidades hay. Y es que vamos a atender a los niños huérfanos que están en el asilo fulanito de tal. Es que vamos a visitar el asilo de ancianos que está aquí a 3 cuadras. Y ahí, a ver, díganme, ¿por qué? Yo escribí un artículo también que tiene que ver con la sinodalidad y a propósito de estos miedos. Y yo decía, ¿qué hay ahí detrás?
¿Por qué la gente no? Yo estuve acompañando una CBX, a varias CBX durante un tiempo. Y muy bonitas reflexiones, y muy bonitas participaciones, y muy bonitas oraciones. Pero cuando empezamos a hablar de acciones, no, 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 no. 20 millones de pretextos para no participar. ¿Qué? Yo lo llamaba, hace falta dar un salto en la fe. En la fe. Parece ser que algunos lo necesitan porque cuando llega el compromiso, dices, a ver, ¿por qué no? Y te ponen un montón de pretextos. Si tú quieres válidos, unos válidos, otros menos válidos, otros que son mentiras, ¿ah? ¿Por qué no? Así que yo le devuelvo a Isabel la pregunta. Y luego la última pregunta que tengo aquí, la reducción al estado de la calle. Bueno, esa expresión ya cambió, ¿eh? O sea, oficialmente la iglesia ya cambió, pero sigue presente en la mentalidad. Y, miren, es mi experiencia, ¿eh? Yo les comparto mi experiencia, también de que estaban en muchos lugares de todo tipo. Lo más difícil de cambiar en nosotros como seres humanos es la mentalidad religiosa. Aunque hay algunas iniciativas de la iglesia que ya se dijeron hace muchísimos años, tú vas a los pueblos más lejanos y siguen con la mentalidad anterior. A ver, intenta evangelizar, por ejemplo, la religiosidad popular. Ya la Iglesia Católica al principio decía que no hay que promoverla. Bueno, ok, vamos a promoverla, pero vamos a enriquecerla, vamos a profundizarla. ¿Le quieres cambiar tantito así a la peregrinación del santo que va a ir de la parroquia a, por decir, al Palacio Municipal? ¿Le quieres cambiar tantito así? La gente se pone. De una cosa pequeñísima. La mentalidad religiosa es lo más difícil de mover. Entonces, eso del acompañamiento al pueblo, la conversión de mentalidades es lo más largo que hay. Entonces, sí podemos hablar mucho de la reforma de la iglesia y hay que seguirla promoviendo, estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas estructurales que hay que cambiar en la iglesia. Pero una iglesia de 1,200 millones de habitantes no se mueve con tanta facilidad. Profe, yo quiero aprovechar, hay muchas cosas que quisiera que también nos comentara, pero la semana pasada creo me tocó ir a vender libros al episcopado, que tuvieron una asamblea y pude escucharlos, y me da la sensación de que tiene una sensibilidad muy lejana a nosotros, pero también creo que esto se acentúa, ¿no? con la forma de espiritualidad o de entender la vida de los jóvenes, ¿no? O sea, creo que hay una distancia enorme. O sea, pensando en que quizá este sínodo está dando pasos revolucionarios, ¿no? Pero usted decía, si participamos en las diócesis, y en mi percepción, en las diócesis lo que se hizo fue tratar de que no se moviera nada, ¿no? No invitar y no promover, sino lo contrario, ¿no? O sea, creo que nada más era como aparentar que se estaba cumpliendo con algo semejante, pero que en realidad no pasara nada, ¿no? Claro, habrá otros intentos, ¿no? Pero usted también percibe, digamos, que hay como un diferente rumbo desde el Papa Francisco, y quiero decir, en esta característica, ¿no? De ser jesuita, y otros rumbos, otras formas de entender la iglesia. Y el asunto es, o sea, estos pasos que está intentando el Papa que demos todos juntos, ¿no? O quienes nos dejemos invitar o podamos involucrarnos, peligran pensando que pues no nos va a durar tanto como quisiéramos,
Eso. Yo creo que nosotros tenemos una tendencia natural y también una tendencia cultural a esperar que el cambio venga de una persona. Yo creo que eso está muy difícil. Bueno, situación actual. Hay gente que está con el Papa, obispos, cardenales que están con el Papa, y hay gente que no. ¿Estamos pensando que todos los cardenales y obispos quieren una reforma? Pues por supuesto que no. Entonces, la primera resistencia viene de dentro, quiere decir del episcopado. ¿Sí? Entonces, se entiende, y eso existía también en el Concilio Vaticano II, o sea, no vamos a creer que el episcopado en el Concilio Vaticano II era un bloque. No, eran básicamente dos tendencias, y se ven en los documentos. Por eso se llama concilio, porque van a conciliar posturas diferentes. Y se trata de que más o menos estén representadas. ¿Va a haber una sola voz? Pues no. Y perdón que lo diga, menos con personas que tienen más de 60 años, que van a pensar que con un concilio van a cambiar todos los corazones y todo el mundo va a pensar lo mismo, pero claro que no. Entonces, primero, la oposición que viene de adentro. Segundo, hay un problema aquí en la estructura eclesial y tiene que ver con el poder. Y entonces yo digo, una de las razones, ahora sí, de parte de la jerarquía por la cual no se da una mayor participación, una de las razones es que la jerarquía no quiere compartir el poder. Ya no digamos soltarlo, compartirlo. Y lo vemos en los consejos parroquiales. A ver, en los consejos parroquiales, ¿se toman las decisiones colegiadamente? ¿Quieren que les diga qué sucede? Voy a utilizar el verbo discernir. ¿Sí? En la parroquia está el grupo de laicos y está el presbítero. ¿Sí? Entonces, en la parroquia, Juan discierne, María discierne, Lulú discierne, Isabel discierne, Diego discierne, Mario discierne, el cura decide. ¿Sí o no? No son decisiones colectivas. Y lo hemos constatado en muchas diócesis, no es exclusivo de un país o de una diócesis, eso es en todo el mundo. Cuando surgen laicos críticos que cuestionan al cura, que cuestionan al obispo, que tienen otra manera de concebir la iglesia más circular, más participativa, más democrática, sin que necesariamente sea una democracia, pero más democrática, eso le hace ruido a los curas y a los obispos. Son muy contados los que dicen, ah, caray, tienen razón, hay que cambiar. Quizás a lo mejor los más, ahora sí que los más contados lleguen a ser santos como Monseñor Romero, ¿verdad? A lo mejor solamente los santos son los que escuchan, porque todos los demás parece que no. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio del poder que es milenario, ¿cómo lo vas a cambiar? A mi modo de ver, pues, puede haber opiniones distintas. Se requiere otro concilio. O sea, un papa, o sea, por muy buena intención que tenga, ¿sí? No va a cambiar la iglesia. Tiene que ser un concilio. O sea, quien cambió la iglesia en los últimos 50 años fue el concilio.
fue convocado por un papa, es cierto, pero quienes cambiaron la iglesia fue el concilio en su conjunto. Y tiene que ser obviamente un concilio mucho más representativo. Y así como en el sínodo sobre la sinodalidad ya se está incorporando los laicos, si ustedes quieren, en una pequeña cantidad, pero ya es algo. Ya hubo una, como decían ahora uno de los periodistas, ya hubo una fisura en el cristal, ¿verdad? No se ha roto todo el cristal, pero ya hubo una fisurita en el cristal. Bueno, es un avance. Pero el Papa Francisco ha ido caminando hacia adelante con muchísimas dificultades y con muchísimas oposiciones. Y además, pues que ya no tiene ni 40 ni 50 años, ¿verdad? Entonces, es cierto que la manera como vemos los religiosos, la marcha de la iglesia, y la manera como lo ven los diocesanos es distinta, ¿eh? Sí es distinta. Pero ni aún con una visión distinta de la iglesia es posible cambiarla si no es un gran representativo de la iglesia que en esa sinodalidad puede llevar la iglesia hacia otro lado. Esa es mi opinión, ¿no? Ahora, el Papa yo creo que no ha convocado a un concilio porque en este momento el horno no está para bollos. O sea, las personas que pudieran participar en el concilio a lo mejor no son las mejores. Pero bueno, esa es una hipótesis que nos hacemos, estamos ahí enterados de algunos chismes, ¿no? Es 1:30, ¿eh? No sé qué digan ustedes. Muchas gracias, José, por este diálogo que has propiciado, ¿cierto? Para seguir sintiendo y pensando en nuestra vocación laical. Como vemos, hay mucho que seguir discerniendo para que este discernimiento también pase a decisiones y podamos, como alguien decía, involucrarnos, preguntarnos de qué es ser laica y laico, discípula y discípulo del Nazareno en medio de nuestras realidades, en nuestros países, en nuestras comunidades y lugares de trabajo. Agradecer también a cada una y cada uno de ustedes que hoy día nos acompañó. Tuvimos bastantes personas el día de hoy. Nos quedamos, creo yo, con preguntas para lo personal y también para nuestras comunidades. Agradecer entonces esta instancia y nos ayuda a seguir caminando en este ser laical en nuestra vocación. María, no sé si quieres decir algo para ir cerrando. Pues muchas gracias, profesor. Y creo que es lindo, digamos, como incluirlo en este caminar, ¿no? Acá hay profesores del Fray Luis de León, ¿no? Que pues también conviven con los frailes agustinos recoletos, pero también otros compañeros de otros colectivos de América Latina interesados en participar y en colaborar, ¿no? En estas transformaciones que todos queremos. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Profesor. Oigan, nada más, Mario y María José, yo les mando este PowerPoint con mucho gusto, para que lo hagan llegar a quienes quieran. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bonita tarde. Un abrazo Muy grande bien, a todos. gusto saludarlos, gusto conocerlos y ya algún día me asomaré otra vez por allá por Querétaro. Con mucho gusto. Gracias. Que estén muy bien, un gusto. Adiós. Muchas gracias. Excelente Vale, día. claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.